casa. Nos mudamos. Bueno chicos, pues ha llegado el día de la firma. Some people have written books, Ya some have a tenemos great look. la It covers propiedad. the magazines for kids who are 17, but I don't know what to do. I still dream about you every night. Guess I'm wondering if you're Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Y como habéis visto en el título, hoy va a ser un día muy especial. Así que voy a empezar mi rutina con un cuidado extra para mi piel. Nada mejor que una limpieza profunda pero hidratante. Para eso mi secreto es The Bubble Double. Ya lo sabéis que es la limpieza ideal que tiene Yepoda. Su textura es ligera como una nube y elimina sin esfuerzo todas las impurezas, especialmente en la nariz y en la barbilla. Lo mejor es que es increíblemente suave y delicada, dejando una piel fresca y sin rojeces, incluso con lo sensible que es. Después aplico The Purify Hero. Es un serum que se absorbe rápidamente y deja mi piel hidratada sin sensación pegajosa. Es el exfoliante más suave que he probado, pero súper efectivo para minimizar los poros y aportar luminosidad. picture you saying if you were tall, then you could have gone pro. Y ya pues para un extra de equilibrio, The Rescue Moment es mi elección favorita. Esta mascarilla combate el exceso de grasa y deja mi piel súper clara, radiante y perfectamente equilibrada. La tienes pues eso, unos 15 minutitos y la verdad es que se te queda la piel impresionante. Ya sabéis que yo llevo muchísimo tiempo colaborando con esta marca, con Yepoda, y os digo que cuidar la piel con estos productos son súper efectivos y además suaves. Es el verdadero secreto de esta belleza coreana y ya os digo que con Yepoda yo he notado muchísimo la diferencia cada día. Así que como siempre os dejo el código de descuento en la cajita de descripción y ahora comenzamos con el vídeo. Flag you down at the liquor store. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos. Para los que estáis pasando por aquí por primera vez, pues os animo a que os suscribáis, a que le deis a la campanita, a que me regaléis un me gusta y así ya sabéis que YouTube os va a notificar cuando yo subo un vídeo, que siempre es todos los domingos a las 8 de la mañana y así desayunamos juntos. Pero bueno, no me voy a enrollar más porque si no yo me enrollo como las persianas y a lo que habéis visto, pues sí, hemos vendido la casa. Nos mudamos. Y diréis, ¿estás loca? ¿Estáis locos? Pues bueno, os voy a contar un poquito, os voy a ir enseñando también imágenes, aunque tengo preparado un house tour que en esta casa ya sabéis que no lo pude hacer, bueno, pues por el rollo de la mudanza que llegó antes de tiempo, pero en aquella casa, en la casa que hemos comprado, con muchísima ilusión, sí que he hecho un house tour porque además no tiene desperdicio, pero eso será en otro vídeo. Ahora en este vídeo lo que quiero es pues explicaros un poco cómo ha sido el proceso y todo eso. Entonces bueno, pues ya sabéis que esta casa la compramos en 2021, en septiembre, nos mudamos de Virginia aquí. Pero ¿qué ocurrió? Que nosotros hicimos una visita en agosto de ese año para ver más o menos, para conocer la zona, para saber dónde estaba la universidad donde iba a trabajar mi marido y bueno, pues un poco sin saber a la chica de la inmobiliaria, la realtor, ¿cómo se llama aquí? Pues le dijimos que queríamos una zona segura porque no conocíamos nada y no sabíamos dónde nos íbamos a meter. Entonces queríamos una zona segura y bueno, pues lo que le dijimos es dónde iban a estudiar mis hijas,
porque sí que es verdad que aunque aquí, depende de la zona donde vivas, te corresponde un colegio, como mis hijas Ariadna estudió el IB, que se llama aquí, que es el bachiller internacional, y Frida también lo está haciendo. Entonces queríamos pues una casa que estuviese cerca del instituto porque, pues eso, para no tener que estar yendo y viniendo, y también que estuviese cerca del club de esgrima. Bueno, pues el caso es que, cuando vinimos en agosto, todas las casas que vimos nos gustaron mucho, pero a la semana volaron. Total, que pues llegaba la hora de hacer la mudanza, no teníamos casa, y fue un poco pues a la desesperada, la verdad, porque no había nada para alquilar. Ya sabéis que estuvimos una semana en un Airbnb carísimo, y bueno, pues vimos esta casa, estaba en un vecindario que habíamos visto otra y nos gustó. No había que hacerle nada a la casa, pues los pequeños arreglos que yo le he hecho, la cocina, en fin, no hemos llegado a reformar los baños. Sí que es verdad que hemos hecho muchas cosas y con muchísima ilusión, porque ya sabéis, como sabéis, esta casa, pues imaginaros, para los que no habéis visto los vídeos, pues esta es la casa. Y bueno, pues hicimos, yo he hecho muchísimas reformas, hicimos el cuarto de baño pequeñito, por supuesto lo primero de todo lo que hicimos fue pintar, luego hicimos el baño pequeñito, hice el lavadero, hicimos el garaje, la cocina, luego he puesto molduras en toda la casa, en fin, pues que lo hemos hecho a nuestro gusto. Hemos hecho también el patio, pusimos la valla del jardín porque no había, y por seguridad para Dinky, pues imaginaros. En fin, que hemos ido haciendo muchísimas cosas, plantando mis queridas hortensias, que se van a quedar, pero bueno, las plantaré en la otra casa. Y, en fin, pues eso, que le hemos hecho muchísimas cosas, pero ¿qué ocurre con esta casa? Que estamos muy lejos de todo. Estamos lejos de la universidad, estamos lejos de todos nuestros amigos, estamos lejos de todas las tiendas. Yo hago más viajes que un Uber, porque me paso la vida en el coche, yendo y trayendo a mis hijas de los sitios. En fin, que en noviembre del año pasado, pues así, hablando de lo cansada que yo ya estaba, porque hay veces, si mi marido está, porque él ya sabéis que viaja, pues normalmente yo hago 6 viajes todos los días, de ir y venir, y si no está, hago 8, con lo cual para mí pues eso me corta muchísimo la tarde, estoy siempre encima del coche. Entonces yo le dije en noviembre, le dije a mi marido, si encontrásemos una casita en, no sé, algo más cerca de la universidad, más cerca del club, o sea, otra cosa, pues a mí no me importaría dejar esta casa. Y entonces él me dijo, ¿de verdad? Digo, pues sí, digo, porque ya estoy cansadísima. Y él, pues no me lo había dicho, pero sí que es verdad que muchas veces no viene a comer a casa porque entre ir y venir se le va 1 hora. Entonces, bueno, pues a lo mejor habrá gente que diga 1 hora no es nada, porque aquí dices tal sitio está a 1 hora o a 3 horas y tú dices, pues eso no es lejos, porque aquí ya sabéis que las distancias son enormes. Pero para mí sí, y para mí el tiempo es fundamental. Con lo cual, pues nos pusimos a la búsqueda de una casa. Y la verdad es que encontramos una casa preciosa, pero preciosa, una casa victoriana, con muchísimo carácter, había conservado pues todo el interior, lo que es la madera, en fin, que a mí me enamoró muchísimo la casa. Lo que nos enamoró muchísimo fue la ubicación de la casa, que estaba en el downtown, estaba cerca del río, tenía un riverwalk, que, o sea, es como un riverwalk, es como una ruta, ¿no? Como pues no sé, el carril bici, pues esto tiene una ruta, no alrededor del río, pero sí bordeando el río y cruzando por los puentes, en fin, que es un sitio precioso, que es donde está la pista de patinaje, donde nosotros solemos ir, están todos los restaurantes, y a mí me hacía muchísima ilusión el poder ir caminando a todos los sitios. Entonces, bueno, pues para los que no seáis de aquí de Estados Unidos, el proceso de comprar una casa es difícil, no, lo siguiente, porque tú tienes que ver las casas,
y tienes que poner una oferta en esa casa. Entonces, bueno, pues si tienes la suerte de que el dueño solamente ha recibido tu única oferta, pues está fácil, la acepta y ya está. Pero si hay múltiples ofertas, pues ahí es donde viene un poco, como digo yo, la madre del cordero, porque tienes que a lo mejor dar un poquito más para que acepten tu oferta, o en fin, tienes que, pues eso, reunir una serie de requisitos para que el dueño acepte la oferta, que ese ha sido el caso nuestro en la venta de la nuestra. Nosotros tuvimos un montón de ofertas y nos tuvimos que decidir pues por la que más nos convenía, que era pues los que más ofrecían, la verdad. Porque, bueno, pues uno vende la casa y quiere, pues eso, venderla por lo máximo posible. Tú le pones un precio, pero a lo mejor el que la quiere comprar, como no quiere perder la casa, pues dice, pues yo te doy tanto más. En fin, que es todo un proceso. Entonces, con la casa victoriana, pues logramos que el dueño aceptase nuestra oferta. Entonces, aquí cómo funciona. Una vez el dueño ya ha aceptado la oferta, entonces empiezan las inspecciones. Inspecciones que por parte del comprador tienes que pagar. Entonces nosotros en aquella casa, como era una casa victoriana de 1902, preciosa, me da muchísima pena pasar por allí y que esa casa no sea mía, pero os explico por qué. Resulta que todas las inspecciones que hicimos, tanto de lo que es el tejado, cimientos, estructura, bueno, pues en total la casa tenía unos $100.000 más en reparaciones. Claro, aquí cómo funciona. Tú cuando haces las inspecciones, entonces le dices al dueño, vale, la casa hay que hacerle todo esto, entonces el dueño se tiene que hacer cargo de eso, o en su caso, pues tiene que bajar el precio de la vivienda. Entonces el dueño no se bajó del burro, y yo es lo que le dije a mi marido, digo, vamos a ver, o sea, yo puedo estar enamorada de la casa, yo puedo estar enamorada de la ubicación de la casa, pero tengo los pies en la tierra, y yo no voy a comprar un problema, porque ese tipo de casas, pues no solo es lo que había en ese momento que arreglarle, sino es todo lo que venía después. Entonces, pues como el dueño no aceptó la condición que nosotros poníamos, pues él dijo que no y nosotros pudimos salirnos del contrato, porque esa es la otra. Tú, mientras estás bajo contrato de una casa, pues no puedes poner una oferta en otra. A ver, lo hubiésemos podido hacer porque en esa casa el que puso la oferta fue a nombre de mi marido y entonces podíamos haber puesto en otra que queríamos a mi nombre. Pero claro, nosotros lo que queríamos era pues ya salirnos del contrato de esa casa y ver otra casa que también ya la habíamos visto, que también nos gustaba, que era nuestra opción número 2. Que no está en el downtown, no está en un lugar en el que puedes ir a todos los sitios andando de restaurantes y todo, pero sí que está a 10 minutos de la universidad. Con lo cual es muy conveniente y está a 5 minutos de todas las tiendas donde yo voy a comprar, está a 5 minutos también de un centro comercial muy grande, en fin, donde están todas las tiendas y también pues estamos a 5 minutos y a 4 minutos de todos nuestros amigos. Entonces estamos todos felices. Mis hijas están encantadas porque cuando veáis la casa veréis, o sea, es una casa, es muy grande, pues la verdad es que es el doble de grande que esta, necesita mucho amor, porque necesita mucho amor, pero bueno, ya habéis visto en la portada lo preciosa que es la casa, es una casa colonial, no es tan vieja como la otra porque es del año 76. Y bueno, ya lo veréis porque no quiero adelantaros nada, ya veréis cuando la semana que viene os voy a hacer el house tour de la casa vacía porque es una casa muy, muy interesante. Es una casa muy bonita, está en un vecindario precioso y esa casa perteneció a un arquitecto que fue el que diseñó esa casa, que fue profesor de la Universidad de Notre Dame. Entonces, bueno, pues esa casa solamente ha tenido los originales dueños, los que la hicieron y vivieron ahí toda la vida. Y bueno, pues la vida es así, al final estos señores pues han fallecido y los hijos vendían la casa, es una herencia y bueno, pues nosotros
también pusimos una oferta en la casa, tenían varias ofertas, esta sí que tenía varias ofertas también. Y bueno, pues finalmente nos han hecho sufrir un poquito, porque es verdad que hasta el último momento nos han hecho sufrir, no sabéis cuánto. Pero al final la casa pues la hemos conseguido. Nada, se hizo todo el mismo día, hemos vendido esta casa y hemos comprado la otra. Así que nada, corazones, pues nada, estamos en plena mudanza. A mí me daba un poquito de pena dejar esta casa, porque esta casa pues hemos vivido momentos muy felices. Vosotros me habéis acompañado en todo momento, en mis renovaciones, en mis locuras, en mis limpiezas, en mi todo, pero pues ahora se viene una nueva etapa en mi vida, en el canal, en el que vais a ver un montonazo de renovaciones también en aquella casa. Y bueno, pues eso, espero que me acompañéis todos en el proceso de esta nueva etapa, en la que la verdad es que estamos todos muy contentos, porque todos tenemos lo que queremos. Entonces ha sido todo consensuado entre la familia, el hacer el cambio, porque sí que es verdad que esta casa es muy bonita. Mis vecinos, bueno, mi vecina el otro día me hizo hasta llorar, pero bueno, pues eso, no vamos a perder el contacto, porque vamos a vivir muy cerca, bueno, muy cerca, pues la casa está como a 25 minutos de aquí, de esta, pero 20-25, depende del tráfico. Pero bueno, pues eso, dejamos esta casa para que los nuevos dueños, que también son muy majos, los conocimos el día de la firma, y espero que sean tan felices como nosotros lo hemos sido en esta casa. Y nada, pues comenzamos otra nueva etapa en aquella casa. Así que nada, que estaros bien atentos, porque la semana que viene va a haber el house tour de la casa vacía. A lo mejor algunas cositas pondré de la mudanza. No he grabado mucho sobre la mudanza, porque ya sabéis, con esta locura se me olvidaba conectar la cámara, en fin. Pero bueno, que eso es lo de menos, porque ver a gente cargar y subir y esto y lo otro, lo bonito es pues ver el resultado. Así que nada, corazones, que pues eso, que estamos locos de hacer esto, pero bueno, el cambio va a ser para bien, muchísimo. Y aquí, como veis, ya solo me quedan estas dos plantitas, que me las voy a llevar enseguida. Y nada, corazones, pues deciros que muchísimas gracias por estar ahí un día más, y que os quiero un montón, de verdad, que os quiero un montón, no me cansaré de decirlo, y que estad bien atentos también en Instagram, porque si no me seguís por Instagram, yo os recomiendo que me sigáis en Instagram, porque ahí también voy poniendo contenido adicional. Y nada, pues como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Bueno, chicos, pues ha llegado el día de la firma, así que estamos súper emocionados. Nos vamos ahora a la oficina de título, como se dice aquí. En España es la notaría, pero aquí es la oficina de título. Así que nada, nos vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí en la oficina de título. Rolando firma y se va de competición, madre mía, qué locura. Así que nada, mirad, esta es. Y ahora pasaremos, en cuanto venga la de la inmobiliaria, la Realtor, pues entraremos a firmar. Finally, mirad aquí en la oficina de título todo lo que hay para cuando esperes que puedas comerte ahí unos snacks. Ahí está Rolando con nuestra agente inmobiliaria. Y luego aquí pues hay también una máquina de café. O sea, que aquí te tratan súper. En fin, aquí también
unos bomboncitos y unas cosas. Y nada, estamos esperando. Los compradores han entrado a firmar, los que compran nuestra casa. Y luego entraremos nosotros y a las 11, ahora son las 10, y a las 11 pues ya hacemos la compra de la nueva casa. O sea que se va a vender una casa y comprar otra en el mismo día. Así que nada, estamos súper excited. Bueno chicos, pues ya tenemos la propiedad, el título de la propiedad, así que ahora me voy a casa y os voy a hacer un house tour